Se presenta la ponencia Los intereses de investigación del posgrado en estudios organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, un primer acercamiento. Introducción. Cuando se lanzó la primera edición del Handbook of Organizational Studies, los estudios organizacionales se encontraban en un periodo de transición en busca de su consolidación y propia identidad. Al mismo tiempo en que aquella versión del Handbook salía a la luz, un grupo de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana promovían dentro de su propia trinchera el desarrollo del estudio de las organizaciones en México bajo una mirada crítica de su propia realidad, que estaba materializado en la constitución del posgrado de estudios organizacionales, el cual en 2015 cumplió 20 años. Diversos trabajos han hecho un análisis sobre el desarrollo de la literatura en el campo de estudios sobre la organización en América Latina. Estos trabajos reconocen las dificultades que América Latina ha tenido para contribuir internacionalmente al conocimiento de la organización. Lo anterior provoca un cuestionamiento sobre el desenvolvimiento de la producción del conocimiento en México respecto al campo de estudio de la organización y estimula a la formulación de la pregunta: ¿cuáles han sido los intereses de investigación en este campo de conocimiento en nuestro país? Al reconocer que es un proyecto de investigación amplio, este trabajo busca hacer solo un primer acercamiento, abordando uno de los puntos de creación de conocimiento en México en este ámbito, que es el posgrado en estudios organizacionales. Por ello, el objetivo es plantear los intereses de investigación del posgrado con base en las tesis desarrolladas por sus alumnos, considerando que solo es un primer paso para el reconocimiento de dichos intereses. Resulta pertinente contextualizar los orígenes del posgrado, pues ello genera una antesala de las orientaciones teóricas y epistemológicas de los trabajos de la comunidad del posgrado. A inicios de la década de los 80, un grupo de profesores de la UAM Iztapalapa, adscritos a la licenciatura en Administración, comenzaron a cuestionar los planteamientos convencionales de la administración y la teoría de la organización, instalando un seminario de actualización en teoría de la organización. El seminario dio, entre otros resultados, la creación formal en la UAM Iztapalapa del Área de Investigación en Estudios Organizacionales en 1984. De acuerdo con Soria, el grupo ya formalizado buscaba promover el estudio de las organizaciones en México y América Latina bajo un lente crítico respecto de la teoría de la organización. El posgrado surgiría en 1995 y se distinguiría por un análisis crítico de la teoría de la organización y la administración, así como de la organización y lo organizado. Adicionalmente, reconocía la importancia de la interdisciplina y proponía 3 líneas de investigación. En el 2010 se redefinieron las líneas de investigación y el objetivo de este cambio fue abarcar con una mayor amplitud la diversidad teórica y empírica de este campo. Metodología. Se realizó una revisión de las tesis del posgrado en estudios organizacionales de maestría y doctorado a través del repositorio TesiWAM. Se analizaron 180 tesis de doctorado y 126 de maestría del periodo del 2000 al 2015. Las tesis se clasificaron bajo 2 categorías generales, que fueron la diversidad del objeto de estudio y la diversidad temática. Respecto a la diversidad del objeto de estudio, se plantearon 3 sectores generales que fueron el privado, el público y el social. En lo que se refiere a la diversidad temática, esta se realizó con base en The International Encyclopedia of Organizational Studies, de la cual se retomaron 20 grandes tópicos y categorías teóricas. La razón principal para basarse en esta enciclopedia fue para facilitar el reconocimiento de los intereses de investigación, pues permitió clasificar las tesis a través de un referente que agrupa las más importantes categorías y vetas del campo. En las tesis se analizó tanto el título de la tesis, su estructura capitular, la exposición de la problemática, principalmente contenida en la introducción, y en algunos casos el apartado teórico. Así se obtuvieron ciertas tendencias cuantitativas respecto a los intereses de investigación, tanto en la diversidad del objeto como de la temática. Sobre el objeto de estudio se puede mencionar que el sector con mayor interés en el caso de la maestría es el sector privado y en el caso del doctorado es el sector público. Sobre la diversidad temática, en el caso de las tesis doctorales,
encontramos que dentro de los grandes tópicos se encuentra enfoques de la teoría de la organización con un 18%, cultura y simbolismo 14% y cognición, cambio y comunicación de las organizaciones 12%. Sobre las categorías teóricas utilizadas en las tesis de doctorado encontramos el nuevo institucionalismo con 11%, cultura en las organizaciones 7% y cambio organizacional 7%. En el caso de la maestría, los grandes tópicos fueron enfoques de la teoría de la organización 16%, cultura y simbolismo 14% y cognición, cambio y comunicación en las organizaciones 12%. Sobre las categorías teóricas nos encontramos el nuevo institucionalismo con 8%, cambio organizacional 7%, identidad 6%. Dentro de las tendencias que se abordan en las tesis se puede apreciar que existe un interés mayoritario sobre el sector privado y público, destacándose en ello los tipos de organización de micro, pequeña y mediana empresa en el caso del sector privado y en el caso del sector público las instituciones de educación superior y las organizaciones gubernamentales tales como municipales, locales y descentralizadas. Si partimos del surgimiento del posgrado, las tendencias aquí mostradas están ligadas al contexto nacional desde la época en que éste se conformó, pues en 1995 se encontraba en auge la instrumentación del sistema neoliberal en el que la lógica del mercado determina el funcionamiento social, político y económico del país, y que se ha materializado con reformas estructurales y constitucionales de primera y segunda fase. Dichas reformas han transformado la realidad organizacional de México, aspecto que se refleja en los intereses de investigación del posgrado. Por ejemplo, en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, en la época de 1990 se da un reconocimiento de su papel en el desarrollo económico y es desde ese entonces que se establecen políticas públicas de fomento a su competitividad en el mercado interno y a sus capacidades de exportación. Dichas políticas han tendido a tener un carácter más bien nominal que real. En el caso del posgrado, los análisis han girado en torno a temas como los procesos de transformación, la modernización tecnológica, la composición de redes, la flexibilidad estructural y el control de su gestión. La familia es uno de los componentes comunes del análisis, así como la identidad y la cultura. En el caso de las instituciones de educación superior, las reformas neoliberales trajeron un cambio en las prioridades y objetivos de la educación superior y desde finales de los 80 se ha caracterizado por una transformación continua en su gestión, planes y coberturas. La calidad se tornó en la meta principal, pues en el discurso neoliberal se pregona que es la forma de alcanzar una modernización. Las tesis abordan fenómenos como la modernización tanto de la gestión como del sistema educativo. Se hace referencia a la introducción de elementos tecnológicos como factores de cambio. Además, otras tesis del posgrado también analizan elementos relacionados con la evaluación del desempeño y la calidad, así como de los procesos de acreditación. Por lo que se refiere a las organizaciones gubernamentales, las tendencias en este tipo de organizaciones estuvieron influenciadas por una transformación de los modelos tradicionales burocráticos hacia enfoques ligados con la transferencia de la lógica managerial que se refleja en la propuesta de la nueva gerencia pública. En el caso de las tesis del posgrado, los análisis se han desarrollado sobre temas referentes a los cambios y transferencias de modelos, el desempeño y calidad de las organizaciones, el cambio institucional e institucionalización, la cultura y la identidad. Respecto de los tópicos generales, sobre los enfoques de la teoría de la organización, se destaca entre otros aspectos porque el surgimiento de los estudios organizacionales parten de una crítica sobre las tendencias funcionalistas de la teoría de la organización, y dado que el posgrado tiene como eje central los estudios organizacionales, resulta lógico que las investigaciones que se realizan en él recaigan en las categorías relacionadas con las críticas a la teoría de la organización o al análisis críticos de fenómenos ligados
con la eficiencia, la instrumentalidad y el funcionalismo. Sobre la cultura y el simbolismo, su interés puede originarse en la reproducción del interés académico mundial por estas temáticas, principalmente de las literaturas anglosajonas y francesas. Sobre la cognición, cambio y comunicación, resalta porque en él están insertas las categorías teóricas de cambio organizacional y teoría de toma de decisiones, siendo el cambio organizacional una de las primeras categorías teóricas presentes en las tesis del posgrado. También al hecho de que dentro de las líneas de investigación del posgrado se contempló desarrollar investigaciones que analizaran los efectos de la incorporación de diversos factores a las organizaciones, ya sea en la toma de decisiones, las estructuras y el cambio organizacional, los elementos estratégicos, entre otros. Además, como ya se señaló, la entrada del modelo neoliberal generó cambios en las organizaciones. Reflexiones finales. Existen diversas tareas pendientes. Una de ellas es el análisis cualitativo respecto a los intereses y las razones por las que los alumnos están o han realizado sus tesis. Es decir, implica darles voz a los sujetos que han contribuido o están contribuyendo con sus investigaciones de tesis al desarrollo y construcción del conocimiento particular del posgrado. Además, se requiere del análisis de otros intereses de investigación en el posgrado, tales como los trabajos de investigación por parte de los profesores del núcleo básico. Esto solo es una pequeña parte de las tareas para alcanzar el objetivo mayor de comprender y reconocer los intereses de investigación en estudios organizacionales en nuestro país. Y es de esta forma que nosotros concluimos esta presentación. Agradecemos de antemano sus atenciones. Muchas gracias.